Mi madre dijo, o nos das tu negocio o te hunde. Mi venganza fue silenciosa y devastadora. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo Vargas. Cuando la gente me ve hoy, a mis 50 años, ven al hombre que firma los cheques, al que preside las juntas, al dueño de Motores del Valle. Ven los 15 talleres impecables, los logotipos brillantes en los uniformes, la flota de camiones que es como una arteria bombeando vida a través de la ciudad. Ven el reflejo del éxito, esa bestia elusiva que tantos persiguen. Pero lo que no ven, lo que se oculta bajo la camisa de seda y el reloj caro, es el mapa de cicatrices que lleva mi alma. No escuchan el eco de las voces del pasado, ni sienten el frío de las noches de invierno en una cama compartida. Porque la verdad es que puedes construir el rascacielos más alto del mundo, pero sus cimientos siempre, siempre, estarán hundidos en el barro del que provienes. Y ese barro, créeme, tiene memoria y a veces, te salpica la cara cuando menos te lo esperas. Mi historia no empieza con planos y estrategias, sino con el olor a humedad y a comida recalentada de una vecindad en Iztapalapa. Era un laberinto de cuartos pequeños, apilados unos sobre otros, unidos por pasillos estrechos y un patio central que era el corazón palpitante de nuestra comunidad. Allí se compartía el chisme, el llanto, la escasa agua de los lavaderos comunes y las peleas ocasionales por un tendedero. El aire vibraba con el llanto de los bebés, las rancheras a todo volumen y las discusiones maritales. Era un mundo ruidoso, caótico y desesperadamente pobre. Mi padre fue una nota al pie de página en esa historia, un hombre cuyo rostro solo conozco por una foto borrosa que mi madre guardaba y que luego desapareció. Se fue sin mirar atrás cuando supo que ella, con sus escasos 18 años, llevaba mi futuro en su vientre. Su ausencia fue un hueco, un silencio que aprendí a no interrogar. Mi madre, Luisa, era el sol y la luna de mi infancia. La recuerdo como un torbellino de actividad constante. Antes de que el sol asomara, ya estaba de pie, camino a limpiar oficinas en el centro. Regresaba con el sol en lo alto, sus manos rojas por el cloro, solo para sentarse frente a una vieja máquina de coser, remendando ropa ajena hasta que la luz se iba. Y por las noches, bajo la luz amarillenta de un foco desnudo, lavaba montañas de ropa en tinas de plástico, su espalda doblada por el esfuerzo. Su cansancio era una presencia física en nuestro pequeño cuarto, tan real como el hambre que a menudo nos hacía retorcer el estómago. Yo era su hombrecito, su cómplice, el guardián de mi hermano Ricardo, Rico, 5 años menor, hijo de otro hombre que también se perdió en la niebla del olvido. Rico era mi sombra y mi cruz. Donde yo veía la necesidad de luchar, él veía la injusticia de tener que hacerlo. Donde yo sentía la urgencia de aprender, él sentía la comodidad de la ignorancia. Era frágil, o al menos eso nos hacía creer mi madre. Yo era el fuerte, el que debía protegerlo, el que debía ceder. Si había un pedazo extra de pan, era para Rico. Si yo conseguía unas monedas barriendo la calle, mi madre me susurraba al oído: cómprale un dulce a tu hermanito, anda, que tú ya eres grande. Y yo, atrapado en esa red de lealtad y culpa, obedecía. No veía, o no quería ver, la envidia latente en sus ojos cada vez que yo lograba algo, por pequeño que fuera. No veía la pereza disfrazada de sensibilidad. Veía solo a mi hermano, al que debía proteger del mundo hostil que nos rodeaba. En medio de esa penuria, doña Carmen era un oasis. Era una anciana diminuta, con la piel curtida por el sol y el tiempo, y unos ojos negros y brillantes que parecían contener toda la sabiduría y la tristeza del mundo. Vivía en el cuarto de al lado, y su puerta siempre estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. A menudo me llamaba: Mateo, ven, pruébate este caldito de pollo, o toma, llévate este pan, que a mí ya se me hace duro. No era una mujer de muchas palabras, pero sus silencios y sus miradas lo decían todo. Me observaba a mí, concentrado en reparar un juguete roto.
Observaba a Rico, quejándose por cualquier niñedad. Observaba a mi madre, con su amor ciego y agotado. Y suspiraba. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 10 años, estaba sentado en su umbral, mirando la lluvia caer en el patio. Ella se sentó a mi lado. «Tienes fuego en los ojos, Mateo», me dijo. «Eso es bueno. Te llevará lejos. Pero el fuego, si no se controla, también quema. Y a veces, quema a los que más cerca están. Aprende a mirar, niño. Aprende a mirar más allá de lo que te dicen, más allá de lo que quieres ver. La verdad a veces duele, pero la ceguera mata». Sus palabras, entonces, me parecieron un acertijo. Hoy, sé que fueron la profecía más clara de mi vida. Ella vio las grietas antes que nadie. Sabía que esas cenizas de la pobreza podían convertirse en un infierno y que yo tendría que caminar sobre las brasas para encontrar una salida. La transición de niño a adolescente fue como despertar de un largo sueño para caer en una pesadilla lúcida. La pobreza dejó de ser un telón de fondo para convertirse en un muro palpable, una afrenta diaria. La conciencia de clase, esa que te golpea cuando ves a otros con zapatos que no tienen agujeros, con mochilas que no están remendadas, con la despreocupación de saber que habrá comida en la mesa, me cayó encima como una losa. La vergüenza era un sabor amargo en la boca, y la rabia, un nudo constante en el estómago. No era una rabia contra mi madre, en mi mente adolescente, ella seguía siendo una víctima heroica. Era una rabia contra la injusticia cósmica, contra la lotería cruel del nacimiento. Y esa rabia se convirtió en combustible. A los 15 años, hice un pacto silencioso conmigo mismo, saldría de allí, costara lo que costara. Mi cuerpo se volvió mi única herramienta, mi único capital. Me lancé a trabajar con una furia desesperada. Ya no bastaba con los mandados. Me convertí en lavacoches en una gasolinera, sintiendo el agua jabonosa correr por mis brazos y el sol implacable taladrarme el cráneo. Soporté las miradas condescendientes de los dueños de coches lujosos que me arrojaban unas monedas como si fuera un perro. Luego, me hice viene, el rey no coronado de una esquina polvorienta, agitando un trapo sucio, respirando humo, aprendiendo a leer el lenguaje corporal de los conductores para saber quién daría propina y quién me insultaría. Conocí el peso agotador de los bultos de cemento como ayudante de albañil, sintiendo cada músculo gritar, mis manos agrietadas y sangrantes. Fui mesero en la curva, una fonda oscura donde las cucarachas eran parte del menú y el dueño, un hombre agrio y explotador, nos cronometraba hasta para ir al baño. Cada peso ganado era una batalla ganada. Lo contaba por las noches, a la luz temblorosa de una vela, y lo escondía en el viejo calcetín, que empezaba a sentirse pesado, prometedor. Era mi billete de salida, mi pequeña esperanza tangible. Mientras tanto, Rico navegaba en aguas opuestas. La escuela se convirtió en un recuerdo lejano. Su mundo giraba en torno a Javier y su pandilla. Los veía en la esquina, con sus risas fáciles, sus miradas desafiantes, el olor a alcohol barato y a marihuana flotando a su alrededor. Empezaron con robos hormiga en el mercado, luego pasaron a bolsear en el metro. Los rumores crecían, hablaban de peleas, de deudas, de negocios turbios. Intenté razonar con él, apelar a la poca sensatez que podía quedarle. «Rico, ¿no ves a dónde te lleva esto? Vas a acabar mal», le imploraba. Su respuesta era siempre la misma, una carcajada burlona. «Ay, Mateo, siempre tan serio. Pareces viejo. ¿De qué te sirve tanto joderte si sigues viviendo en este hoyo? Yo sí sé vivir. Hay que ser listo, no buey». Me llamaba santurrón, vendido, decía que me creía mucho solo porque sabía leer de corrido. El abismo entre nosotros se hacía más profundo cada día. Y mi madre construía puentes de excusas sobre ese abismo. Es joven, Mateo. Está experimentando. Javier no es malo, solo un poco perdido. Ya sentará cabeza. Pero la cabeza de Rico solo pensaba en cómo conseguir dinero fácil. Y mi calcetín era su objetivo. La escena se repitió varias veces. Lágrimas de mi madre, historias inventadas de deudas de juego, de emergencias médicas. Y yo,
a pesar de la creciente certeza de la mentira, cedía. Hasta esa tarde. Mamá llegó con los ojos hinchados, jurando que Rico estaba metido en un lío terrible, que necesitaba 5,000 pesos o algo malo le pasaría. Era casi todo lo que tenía. Dudé. Vi la desesperación en sus ojos, pero también vi algo más, algo que no supe descifrar. Se lo di. 2 días después, lo vi. En la plaza, con Javier y otros 2 tipos, bebiendo cerveza, riendo a carcajadas. Llevaba una chamarra de cuero nueva y unos tenis que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. El mundo se me vino encima. No fue la pérdida del dinero. Fue la constatación brutal de la traición. Mi madre no solo lo encubría, era su cómplice activa. Me había usado. La rabia que sentía antes contra el destino, ahora tenía un rostro. Y dolía como 1000 demonios. Esa noche, saqué el calcetín de su escondite. Conté lo poco que quedaba y lo metí en mi bolsillo. Sabía que tenía que irme. El fuego de la ambición ahora tenía un nuevo matiz, la urgencia de la supervivencia. Ya no solo quería escapar de la pobreza, necesitaba escapar de la red tóxica que mi propia familia tejía a mi alrededor. La vida, a veces, te pone señales en el camino. La mía apareció pegada con cinta adhesiva en un poste de luz, un pedazo de papel amarillento con letras torpes, se solicita chalán. Taller mecánico Eladio. Ganas de trabajar indispensables. Sentí un impulso. A mis 18 años, con el corazón roto por la última traición familiar y el bolsillo casi vacío, no tenía nada que perder. Caminé hasta la dirección indicada, una calle secundaria, polvorienta, lejos del bullicio principal. El taller era más bien una cueva, un local oscuro con olor a gasolina rancia, aceite quemado y metal frío. Herramientas viejas colgaban de las paredes como trofeos olvidados, y motores desarmados yacían en el suelo como esqueletos de bestias prehistóricas. Al fondo, inclinado sobre el motor abierto de un Datsun, estaba él. Don Eladio. Era un hombre flaco, casi esquelético, con un overol que alguna vez fue azul y ahora era un mapa de manchas de grasa. Sus manos, nudosas y expertas, se movían con una precisión asombrosa. Unos lentes gruesos, remendados con alambre, se deslizaban constantemente por su nariz afilada. Levantó la vista cuando me acerqué, y sus ojos, pequeños y penetrantes, me evaluaron en un segundo. Eran ojos que habían visto mucho, que entendían el lenguaje de los metales y, quizás, el de los hombres. Busco trabajo, dije, mi voz sonando más tímida de lo que pretendía. Vi su anuncio. No sé mucho de mecánica, pero aprendo rápido y no le tengo miedo al trabajo duro. Don Eladio se limpió las manos en un trapo que parecía tener vida propia. Me rodeó lentamente, como un general inspeccionando a un recluta improbable. No me preguntó por referencias ni por estudios. Me preguntó por qué quería trabajar allí. Le hablé, con una honestidad que me sorprendió a mí mismo, de mi necesidad de empezar de cero, de construir algo con mis propias manos. Vio la determinación, quizás la desesperación controlada, en mi mirada. Asintió lentamente. Empiezas mañana. A las 7 en punto. La paga es poca, el trabajo es mucho. Y aquí no hay lugar para flojos ni para listillos. ¿Entendido? Entendido, don Eladio, respondí, sintiendo una oleada de gratitud. Ese taller se convirtió en mi mundo. Don Eladio era un maestro exigente y un hombre de una integridad a prueba de bombas. Mis primeros meses fueron un bautismo de grasa y sudor. Barría el suelo, limpiaba herramientas con aguarrás hasta que mis manos ardían, cargaba piezas pesadas, pasaba la llave inglesa o el desarmador que él pedía con un gruñido. Pero yo no solo obedecía, observaba. Absorbía cada movimiento, cada sonido, cada decisión. Aprendí a distinguir el sonido de un motor sano del de uno enfermo, a reconocer el olor de un clutch quemado, a sentir la tensión correcta de un tornillo. Don Eladio notó mi hambre de conocimiento. Empezó a llamarme. A ver, Mateo, mira esto. ¿Ves cómo brinca la chispa? Eso significa. O siente esta vibración. El problema está en el balanceo.
Me explicaba con una paciencia infinita, usando analogías simples, dibujando diagramas en pedazos de cartón. Me dejaba meter mano, primero en tareas sencillas, luego en reparaciones más complejas. Me gritaba cuando cometía un error, pero también me elogiaba, con un gruñido de aprobación, cuando hacía algo bien. Nos quedábamos a menudo después de cerrar. Mientras compartíamos un café cargado y unas tortas que yo compraba en la esquina, hablábamos. Me contó de su juventud, de cómo había aprendido el oficio, de sus sueños rotos de tener un gran taller, de la tristeza de ver a sus hijos irse al norte, buscando un futuro que él no pudo darles. Y yo le conté de mi vida, de mis miedos, de mis esperanzas. Se convirtió en mi confidente, en mi guía, en la figura paterna que siempre me faltó. Un día, mientras luchábamos con una transmisión terca, me dijo algo que se clavó en mi memoria. Este oficio, Mateo, no es solo apretar tuercas. Es entender cómo funcionan las cosas. Y la gente es como los motores, complicada, a veces falla, y a menudo necesita un buen ajuste. Hay gente buena, y hay gente que solo busca joderte. Aprende a distinguirlos. Y ten cuidado con la familia. La sangre te ata, pero no siempre te protege. A veces, es la primera en traicionarte. El dinero, hijo, saca lo peor de muchos. No dejes que te ciegue. Ni el que tienes, ni el que te falta. Sus palabras, cargadas de la sabiduría amarga de la experiencia, eran un eco de las de doña Carmen, pero más directas, más urgentes. Don Eladio no solo me estaba enseñando a arreglar coches, me estaba dando las llaves para entender el motor complejo y a menudo averiado del corazón humano. Me estaba preparando para la carretera, y para las tormentas que inevitablemente encontraría en ella. A los 25, sentí que había llegado el momento. Con los ahorros que había acumulado trabajando día y noche, y con un préstamo generoso, más en confianza que en dinero, de don Eladio, di el salto al vacío. Encontré un pequeño local en una colonia obrera, un espacio que apenas albergaba un elevador y unas cuantas herramientas. Con mis propias manos, pinté un letrero azul y blanco, Motores del Valle, su taller de confianza. El nombre sonaba grandilocuente para esa humilde cochera, pero era una declaración de intenciones, un sueño plasmado en pintura. Los primeros años fueron una prueba de fuego, una maratón de resistencia física y mental. Abría antes de que saliera el sol y cerraba bien entrada la noche. Yo era el único mecánico, el recepcionista, el que barría y el que hacía las cuentas. Muchas noches, caía rendido en un catre improvisado, con el olor a grasa impregnado en la piel y los músculos adoloridos. Hubo días en que la caja registradora apenas tenía unas monedas, días en que dudé, en que la tentación de abandonar y buscar un trabajo seguro me susurraba al oído. Pero la imagen de la vecindad, el recuerdo de la humillación y las palabras de don Eladio me daban fuerzas. Mi estrategia era simple, honestidad brutal y trabajo impecable. En un gremio a menudo plagado de coyotes y sacacuartos, yo ofrecía transparencia. Explicaba cada reparación, mostraba las piezas viejas, daba garantías reales. Si un cliente llegaba con un ruido extraño y yo descubría que era solo un tornillo suelto, se lo decía y apenas le cobraba el tiempo. Esa honestidad, al principio, me costó dinero, pero a la larga, se convirtió en mi mayor activo. Los clientes empezaron a confiar. Un taxista trajo a su compañero, una señora a su vecina. El boca a boca, esa publicidad ancestral y poderosa, empezó a tejer mi reputación. Pero el camino no estuvo exento de espinas. La competencia me veía como una amenaza. Un taller cercano empezó a ofrecer precios ridículamente bajos, intentando ahogarme. Otro esparció el rumor de que yo usaba piezas robadas. Una madrugada, encontré el taller con la cerradura forzada y mis mejores herramientas desaparecidas. Fue un golpe duro, casi devastador. Pero en lugar de hundirme, me hizo más fuerte, más cauto. Instalé rejas, puse una alarma. Y seguí trabajando, con más ahínco si cabe. Luego vino el incendio. Una noche, las llamas devoraron una parte del taller. Los bomberos hablaron de un cortocircuito, pero yo vi la lata de gasolina escondida entre los escombros. Nunca pude probarlo, pero sabía que no había sido un accidente.
Tuve que endeudarme, trabajar el doble, pero reconstruí mi taller, más grande, mejor. Y entonces, reaparecieron mi madre y Rico. Cuando vieron que el negocio empezaba a despegar, las visitas se hicieron obligatorias. Mamá llegaba con sus ojos llorosos y sus historias de la mala racha de Rico. Ayúdalo, Mateo. Es tu única familia. ¿De qué te sirve tener, si no compartes? La presión era inmensa. A pesar de todo, a pesar de las advertencias resonando en mi cabeza, volví a caer. Contraté a Rico, con la esperanza ingenua de que hubiera cambiado. Le di un puesto de confianza, encargado de las refacciones, pero bajo la supervisión directa de Elena, mi administradora, una mujer joven pero con una inteligencia y una lealtad que ya había demostrado con creces. La farsa duró poco. Elena, meticulosa y desconfiada por naturaleza, notó irregularidades casi de inmediato. Piezas que desaparecían del inventario, facturas que no cuadraban. Con discreción, instalamos una cámara oculta. Las imágenes confirmaron nuestras peores sospechas. Rico, en complicidad con su inseparable Javier, estaba robándome a manos llenas, vendiendo las refacciones por fuera. La confrontación fue una escena sacada de una tragedia griega. Reuní a Rico y a mi madre en mi pequeña oficina. Les mostré el video. Rico palideció, luego estalló en negaciones, culpando a Elena, acusándome de perseguirlo. Y mi madre se puso de su lado. ¿Cómo te atreves?, me gritó. Poner cámaras para espiar a tu propio hermano. Siempre has sido un desconfiado. Esa mujer te está envenenando el alma. Prefieres a tus empleados antes que a tu sangre. El dolor fue tan intenso que me dejó sin aliento. Pero esta vez, la decepción se mezcló con una rabia fría. Miré a mi madre, a su rostro distorsionado por la negación, y supe que había cruzado una línea de no retorno. Se acabó, dije, mi voz resonando con una autoridad que ni yo mismo conocía. Rico, estás fuera. Y tú, mamá, si no puedes ver la verdad, entonces no tienes nada que hacer aquí. Los gritos, los insultos, las amenazas que siguieron, apenas me rozaron. Estaba anestesiado por el dolor, pero también fortalecido por la certeza. Había cortado el cordón umbilical tóxico. Estaba solo, sí, pero por fin era libre para construir mi imperio sobre cimientos sólidos, aunque esos cimientos estuvieran regados con las lágrimas de mi propia familia. Los años que siguieron al despido de Rico fueron de una intensidad vertiginosa. Liberado de la carga emocional y del sabotaje interno, pude enfocar toda mi energía en Motores del Valle. La reputación de honestidad y calidad se consolidó. Invertí cada peso ganado en mejorar, en expandir. Abrí un segundo taller en una colonia vecina, luego un tercero al otro lado de la ciudad. Busqué a los mejores mecánicos, les ofrecí buenos sueldos y, sobre todo, un ambiente de trabajo respetuoso. Implementé sistemas de gestión modernos, invertí en equipos de diagnóstico de última generación. Pasé de ser un simple taller a convertirme en un centro de servicio integral. Negocié contratos con flotas de empresas, con aseguradoras. Motores del Valle se convirtió en sinónimo de confianza. Hoy, a mis 50 años, contemplo mi obra. 15 sucursales operando a pleno rendimiento, un centro de distribución masivo, una flota de camiones con mi logo recorriendo las carreteras. Cientos de familias dependen del sueldo que yo genero. Vivo en una casa espaciosa en un barrio residencial, conduzco un buen coche, puedo permitirme vacaciones en lugares que antes solo veía en revistas. He alcanzado la cima que tanto anhelé desde el lodo de la vecindad. Pero la cima, a menudo, es un lugar solitario. Y las sombras del pasado tienen una forma peculiar de alargarse, incluso bajo el sol del mediodía. Mi vida personal encontró su ancla en Isabela. Nos conocimos en una cena de negocios, ella era la arquitecta encargada de diseñar una nueva sucursal. Me cautivó su inteligencia, su risa franca, la forma directa en que me miraba, sin el velo de admiración o interés que a menudo encontraba en otras mujeres. Ella vio al hombre detrás del empresario, al Mateo con sus miedos y sus inseguridades. Nos enamoramos con la calma y la profundidad de quienes ya han vivido y saben lo que quieren.
Nos casamos, y la llegada de nuestros hijos, Sofía y Daniel, fue la pieza que completó el rompecabezas de mi felicidad. Ellos son mi refugio, mi cable a tierra, mi recordatorio constante de lo que significa la verdadera familia, amor incondicional, apoyo mutuo, respeto. Con Luisa y Rico, la relación se transformó en un ritual incómodo y doloroso. Después del despido, hubo un periodo de silencio glacial. Pero luego, mi madre, experta en el arte de la manipulación emocional, empezó a reaparecer. Primero con llamadas lastimeras, luego con visitas casuales. Y yo, a pesar de todo, no pude cerrar la puerta por completo. La culpa, ese viejo fantasma, me susurraba que era mi deber. Así que establecí un sistema, le compré una casa cómoda, un coche decente, y le asigné una pensión mensual de $3,000. Una cantidad que, para cualquier persona normal, era más que generosa. Pero para ella, nunca era suficiente. Isabela, con su pragmatismo amoroso, intentaba hacerme ver la realidad. Mateo, estás tirando dinero a un pozo sin fondo, me decía con dulzura pero con firmeza. Tu madre no quiere tu dinero, quiere tu vida. Y Rico. Rico te odia porque representas todo lo que él nunca será. No los estás ayudando, te estás destruyendo a ti mismo. Yo lo sabía. Cada visita a casa de mi madre era una tortura. Sus conversaciones giraban invariablemente en torno al dinero, a las comparaciones con otras familias, a las injusticias que sufría Rico. Rico, por su parte, aparecía como un espectro, con los ojos hundidos, la piel cetrina, siempre con una nueva historia de fracaso y una mano extendida. A veces, le daba algo, solo para terminar la conversación, para evitar los gritos de mi madre, pero cada billete que le entregaba se sentía como una traición a mí mismo. Empecé a notar que las quejas de mi madre se volvían más agudas, sus insinuaciones más directas. Tanto que tienes, Mateo, y tu hermano sufriendo, la familia debe apoyarse, a Rico le iría bien si tuviera un capital para empezar algo. Yo intentaba explicarle que le había dado múltiples oportunidades, que el problema no era el dinero, sino la falta de voluntad y la envidia. Pero era como hablarle a una pared. Ella estaba encerrada en su narrativa de víctima, y Rico era su mártir personal. Ignoré las señales, las atribuí a su edad, a su frustración. No quise ver que esas palabras eran semillas venenosas que estaban siendo regadas por alguien más, alguien que esperaba pacientemente en las sombras para cosechar los frutos de mi trabajo. La soledad de la cima se estaba volviendo peligrosa. La sorpresa de mi madre llegó envuelta en papel de regalo y sonrisas falsas. La cena a la que nos invitó tenía un aire de puesta en escena. Luisa nos recibió en la puerta, vestida con un traje nuevo que yo no le conocía, su maquillaje impecable, su actitud nerviosa y excitada a la vez. Rico estaba allí, extrañamente sobrio y silencioso, como un actor secundario esperando su entrada. La casa olía a perfume caro y a algo más, algo indefinido que me puso en guardia. Y entonces, emergió de la sala de estar Antonio Ferrer. Era exactamente como lo describiría un guionista de telenovelas para un villano encantador, alto, con el cabello plateado peinado impecablemente, un bronceado artificial que contrastaba con su traje italiano. Y una sonrisa blanca y depredadora. Extendió su mano, firme y cálida, mientras sus ojos, fríos como el hielo, me escrutaban. Mateo Vargas. Es un verdadero honor. He oído maravillas de usted. Luisa no para de hablar de su brillante hijo. Su voz era melosa, cultivada, cada palabra cuidadosamente elegida. Se presentó como un consultor de negocios internacionales, recién llegado de Europa, donde, según él, había cerrado tratos millonarios. Contó anécdotas fascinantes, salpicadas de nombres famosos y lugares exóticos. Era un narrador experto, un encantador de serpientes profesional. Luisa lo miraba embobada, colgando de cada una de sus palabras. Rico asentía con una admiración casi servil. Isabela, a mi lado, apenas probó la cena. Su lenguaje corporal era un grito de alarma. No me gusta este tipo, Mateo, me susurró cuando Antonio fue a la cocina a buscar más vino. Hay algo falso en él, algo peligroso. Sus ojos, no sonríen. Yo compartía su inquietud.
Había algo en la perfección de Antonio, en su fluidez, que resultaba sospechoso. Decidí jugar su juego, ser cortés pero observador. Le hice preguntas sobre sus supuestos negocios, preguntas técnicas, específicas. Sus respuestas eran vagas, llenas de jerga impresionante pero vacías de contenido real. Era evidente que sabía cómo sonar importante, pero carecía de sustancia. Al día siguiente, llamé a Vargas. Licenciado, necesito que investigue a fondo a un tal Antonio Ferrer. Pareja de mi madre. Consultor internacional, según dice. Quiero saberlo todo. Cuentas bancarias, historial crediticio, empresas, matrimonios, todo. Vargas, acostumbrado a mis peticiones urgentes, se puso a trabajar. Una semana después, me llamó. Mateo, este tipo es un fantasma. O un genio del disfraz. Hay registros de un Antonio Ferrer, pero con datos inconsistentes. Algunos negocios fallidos en el pasado, un par de demandas por deudas que desaparecieron misteriosamente. No hay nada que lo incrimine directamente, pero tampoco hay nada que sustente sus historias de éxito. Mi instinto me grita que es un estafador profesional, y de los buenos. Ten mucho, mucho cuidado. La advertencia de Vargas resonó con mis propias alarmas. Pero antes de que pudiera decidir cómo actuar, mi madre lanzó su ofensiva. Me llamó, su voz cargada de una urgencia dramática. Mateo, hijo, tienes que venir. Es una reunión familiar crucial. Sobre el futuro. Antonio tiene unas ideas maravillosas. Pero tienes que venir solo. Es, entre nosotros. La petición de que fuera solo fue la bandera roja definitiva. Sabía que era una trampa. Pero también sabía que evitarla solo pospondría lo inevitable. Decidí ir, pero no iría desarmado. Iría preparado para lo peor. La escena en la sala de mi madre era surrealista. Luisa, en el centro, flanqueada por Antonio y Rico. Y en un rincón, como una arpía esperando su momento, mi prima Sofía, con su sonrisa cargada de veneno. Me ofrecieron asiento, me sirvieron un café. Y entonces, Antonio, con la solemnidad de un patriarca, comenzó su discurso. Habló de Motores del Valle, de mi visión, pero también de la necesidad de innovar, de expandirse globalmente. Y luego, sin preámbulos, soltó la propuesta, disfrazada de oportunidad irrechazable. Él y Rico se incorporarían a la empresa como socios mayoritarios y directores. Él aportaría su experiencia internacional y Rico su conocimiento del terreno. A cambio, yo recibiría el honor de seguir siendo el fundador. Era tan absurdo, tan descarado, que por un momento pensé que había entrado en una dimensión paralela. El lobo no solo había mostrado los colmillos, ahora exigía las llaves del rebaño. La risa que escapó de mis labios no fue de alegría, sino de pura, amarga incredulidad. Sonó seca y extraña en la sala cargada de tensión. ¿Es una broma? Díganme que es una broma. Porque si no lo es, han perdido completamente la cabeza. La sonrisa de Antonio se congeló, sus ojos se endurecieron como esquirlas de obsidiana. Luisa me fulminó con la mirada, sus labios temblando de indignación. Rico me miraba con un rencor acumulado durante años. Sofía parecía disfrutar del espectáculo. No, definitivamente no era una broma. Me puse de pie, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. No sé qué clase de juego creen que están jugando, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. Pero, Motores del Valle, es mío. Lo construí con mis manos, con mi sangre, con mis noches sin dormir. No voy a regalarles ni un tornillo, y mucho menos la empresa entera. Así que, si me disculpan. Siéntate, Mateo, la voz de Antonio era ahora seda helada, una caricia peligrosa. No hemos terminado. Y creo que querrás escuchar lo que sigue. Había una nota en su voz, una confianza ominosa, que me detuvo en seco. Me senté, con los músculos tensos, listo para cualquier cosa. Verás, Mateo, continuó Antonio, inclinándose hacia adelante, tú eres un hombre de negocios. Entiendes de riesgos y beneficios. Y ahora mismo, te enfrentas a un riesgo considerable.
Sería una verdadera pena que tu reputación, tan cuidadosamente construida, empezara a mancharse, ¿no crees? Que empezaran a surgir rumores sobre evasión de impuestos, sobre piezas de mala calidad, sobre explotación laboral. Tengo amigos en la prensa, ¿sabes? Amigos a los que les encantan las historias jugosas sobre ricos que olvidan de dónde vienen. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto iba más allá de la simple codicia, era extorsión pura y dura. Y luego está la seguridad, añadió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Tus talleres, algunos están en zonas complicadas. Un incendio, un robo, esas cosas pasan. O peor. Tienes una familia hermosa, Mateo. Una esposa encantadora, unos hijos preciosos. Van a buenas escuelas, tienen sus rutinas. Sería una tragedia que esa rutina se viera interrumpida. Que algo le pasara a tu bonita camioneta blindada, o a quienes van dentro. Un sudor frío recorrió mi espalda. La amenaza ya no era velada, era directa, brutal, apuntando a mi punto más vulnerable. Miré a mi madre, esperando, suplicando con la mirada una pizca de humanidad, un gesto que detuviera esa locura. Encontré solo unos ojos endurecidos por la codicia y el resentimiento. Es lo justo, Mateo, intervino ella, su voz aguda y temblorosa. Nos lo debes todo. Cada peso que tienes nos pertenece. Yo te di la vida. Yo me sacrifiqué por ti. Y así me pagas. Si no aceptas, te juro que me encargaré de que te arrepientas. Iré a la televisión, contaré cómo me abandonaste, cómo dejaste a tu hermano en la miseria. Te arrastraré por el lodo hasta que no quede nada de tu maldito imperio. Y para rematar, Rico, con una sonrisa malévola, empezó a soltar datos. Sé que estás negociando con Translogistics, Mateo. Sé que les ofreciste un 15% de descuento. Sé que tienes problemas con el proveedor de filtros en la sucursal de Tlalpan. Sé que Elena sale a las 7 y que tu hijo Daniel tiene entrenamiento de fútbol los martes y jueves. Cada palabra era una puñalada. Me estaban demostrando que me habían estado observando, estudiando, que conocían mis movimientos, mis debilidades. La traición era total, absoluta, nauseabunda. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero en medio de ese abismo, algo hizo clic. El dolor se transformó en una furia fría, lúcida. La decisión se tomó sola. Ya no había familia allí, solo depredadores. Y yo no era una presa. Me levanté de nuevo, esta vez con una calma que los desconcertó. Los miré a los 3, a los 4, y vi su miseria, su vacío. Entiendo, dije, con una voz plana, desprovista de emoción. Necesito tiempo para pensar. Les daré una respuesta en una semana. Sabía que necesitaban creer que me habían doblegado, que estaba considerando su oferta. Era la única forma de ganar tiempo, de preparar mi defensa, de lanzar mi contraataque. Salí de esa casa sintiendo que dejaba atrás una parte de mí, la parte ingenua que aún creía en los lazos de sangre. Pero también sentí que nacía un nuevo Mateo, uno más duro, más implacable, dispuesto a todo por proteger lo que era suyo. La guerra había sido declarada, y yo iba a luchar con todas mis armas. El viaje de regreso a mi casa fue un borrón. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando la brutalidad de la emboscada, el veneno de las amenazas, la profundidad de la traición. Pero no había tiempo para lamentaciones. Apenas crucé la puerta, me encerré en mi despacho y llamé a Vargas. Licenciado, cambio de planes. Ya no es investigación, es guerra total. Necesito que preparemos la defensa legal más agresiva posible. Y quiero que investigue al comandante Ortiz. Necesito saber si es corrupto o solo influenciable. Luego llamé a Elena. Elena, necesito que vengas a mi casa. Ahora mismo. Y trae los informes de seguridad y los registros de acceso de los últimos 6 meses. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Mientras los esperaba, me serví un whisky solo. El líquido ámbar quemó mi garganta, pero no pudo calmar el incendio que sentía por dentro. Miré una foto de Isabela y mis hijos en mi escritorio. Eran mi ancla,
mi razón. Por ellos, no podía flaquear. Por ellos, tenía que ser implacable. Cuando Vargas y Elena llegaron, sus rostros reflejaban la gravedad de mi llamada. Les conté todo, sin filtros, incluyendo las amenazas directas a mi familia. Vi la furia controlada en los ojos de Vargas y la preocupación protectora en los de Elena. Estos tipos son basura, Mateo, dijo Vargas. Pero basura peligrosa. La amenaza a tu familia lo cambia todo. Tenemos que actuar rápido y en múltiples frentes. Legal, operativo y de seguridad. Lo primero es blindarte, dijo Elena. Mañana mismo, cambio de cerraduras en todas las sucursales, nuevos códigos de alarma, refuerzo de la vigilancia nocturna. Y para tu familia, seguridad personal 24/7. No podemos arriesgarnos. Asentí. Hecho. Pero no basta con defenderse, hay que atacar. Vargas, quiero una orden de restricción contra los tres. Quiero que documentes cada amenaza, cada dato que Rico reveló. Y quiero que busques a otras víctimas de Antonio. Tiene que tener un historial. Estoy en ello, respondió Vargas. Y sobre Ortiz, ya moví mis contactos. Parece que es más ambicioso que corrupto. Antonio probablemente le prometió algo, pero no creo que se arriesgue si ve que el viento sopla en contra. Y ahí es donde entro yo, dije. Recordé mi contacto en el gobierno. Haré una llamada. Me debe un favor. Me aseguraré de que Ortiz reciba un mensaje claro, meterse conmigo es meterse con gente que él no quiere tener de enemiga. Mientras tanto, intervino Elena, tenemos que identificar la fuga. Rico no pudo obtener toda esa información solo. Revisaré los registros, las cámaras, hablaré con el personal de confianza. Alguien tuvo que ayudarlo, consciente o inconscientemente. Y la medida más dolorosa, Vargas, quiero que notifiques a mi banco. Congelar todas las cuentas y pagos a nombre de Luisa Vargas. Inmediatamente. El licenciado asintió, sin preguntas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Los guardias de seguridad se volvieron una presencia constante. Mi casa se convirtió en una fortaleza. Los cambios en la empresa generaron rumores, pero los manejamos con discreción. Elena descubrió que Rico había estado sonsacando información a un par de empleados jóvenes y a través de Javier, quien tenía contactos con un ex empleado resentido. Cortamos esos lazos. Vargas empezó a encontrar hilos sueltos en el pasado de Antonio, pequeñas estafas, deudas impagadas. Y yo hice mi llamada. La conversación con el secretario fue corta, discreta, pero efectiva. Considera a Ortiz neutralizado, Mateo, me dijo. Y entonces, como era de esperar, empezó el acoso. Llamadas a todas horas desde números ocultos, mensajes llenos de insultos, correos electrónicos amenazantes. Mi madre intentó presentarse en mi oficina, pero la seguridad le impidió el paso, siguiendo mis estrictas instrucciones. Sofía desató su furia en redes sociales, pero el burofax de Vargas la silenció. Estaban probando nuestras defensas, buscando una grieta. Pero el fuerte estaba bien construido. Estábamos listos para su siguiente movimiento, sabiendo que, acorralados, serían aún más peligrosos. La contraofensiva estaba en marcha, y cada paso que dábamos era un paso hacia la recuperación de mi paz, aunque supiera que el camino aún sería largo y doloroso. La desesperación es un animal peligroso, y ellos estaban desesperados. La primera embestida vino de Rico. Me esperó una noche en el estacionamiento subterráneo de mi oficina. Ya no era el hermano envidioso, sino una figura temblorosa, con los ojos desorbitados, claramente bajo el efecto de alguna sustancia. Se abalanzó sobre mí, no con la intención de hablar, sino de herir. Gritaba incoherencias sobre dinero, traición, sobre cómo le había arruinado la vida. En su mano, vi el destello metálico de una navaja. Los años de mantenerme en forma, las clases de defensa personal que Isabela me había insistido en tomar, dieron sus frutos. Reaccioné por instinto. Esquivé su torpe embestida, desvié el brazo armado y usé su propio impulso para proyectarlo contra la pared. La navaja voló por los aires.
Antes de que pudiera reaccionar, mi equipo de seguridad, siempre alerta, ya estaba sobre él, inmovilizándolo. Mientras lo esposaban, mi madre apareció de la nada, gritando, llorando, acusándome. «Le has pegado. Y mira lo que le has hecho. Eres un monstruo». No intentó ayudar a Rico, solo montó un espectáculo patético. La policía llegó, alertada por seguridad. Se llevaron a Rico, que me miró con una mezcla de odio y derrota. Luisa me escupió antes de seguir a la patrulla. La escena, grabada por las cámaras de seguridad, era la prueba final de su locura. Casi al mismo tiempo, Antonio jugaba su última carta. Con un descaro increíble, se presentó ante el comandante Ortiz, armado con una carpeta llena de pruebas fabricadas sobre mis supuestas actividades ilegales. Exigió una investigación inmediata, una redada, esperando usar al comandante como su brazo ejecutor. Pero el comandante ya había recibido la llamada. Escuchó a Antonio con una paciencia glacial y luego, con una sonrisa helada, le informó que, curiosamente, él mismo, Antonio Ferrer, era objeto de una investigación por fraude y extorsión en varios estados. Y que sería prudente que no intentara salir de la ciudad. Antonio palideció. Vio su castillo de naipes derrumbarse. Salió de la oficina del comandante y, literalmente, se esfumó. Vargas se encargó de que su nombre y foto estuvieran en todas las terminales de autobuses y aeropuertos. Era un fugitivo acorralado. El siguiente en caer fue Javier. Creyéndose muy listo, intentó capitalizar el caos. Me llamó. «Oye, Mateo, tu hermanito está en el bote y tu mamá está loca. Sé muchas cosas, cosas que no te gustaría que se supieran. Si no quieres que tu imperio se llene de mierda, vas a tener que pagarme 100,000 pesos para empezar». Lo que no sabía Javier era que, gracias a Vargas, todas mis llamadas estaban siendo grabadas legalmente. «Claro, Javier. ¿Dónde nos vemos?», le dije, con una calma fingida. Le di una dirección, un almacén abandonado. Cuando llegó, no me encontró a mí, sino a un escuadrón de policía que lo estaba esperando. El desmantelamiento de su pequeña banda fue noticia local. Quedaba Luisa. Su arma era la lástima, el chantaje público. Consiguió lo que tanto anhelaba, salir en televisión. Llorando a mares en un programa sensacionalista, contó su versión distorsionada de la historia. Habló de un hijo ingrato, de una madre abandonada, de un hermano enfermo. Pintó un cuadro desgarrador que, por un momento, generó una ola de simpatía hacia ella y de odio hacia mí. Pero estábamos preparados. Esa misma tarde, convocamos una rueda de prensa. No en un canal de chismes, sino en un hotel prestigioso, con medios serios. No ataqué, no insulté. Simplemente, presenté los hechos. Vargas expuso, con una claridad legal impecable, las pruebas, las grabaciones de las amenazas, el video del robo de Rico, la denuncia por la agresión, las órdenes de restricción, las pruebas de la investigación contra Antonio, e incluso, copias de las transferencias bancarias mensuales que demostraban que Luisa nunca había estado abandonada. El golpe fue devastador. La opinión pública dio un giro de 180 grados. Luisa pasó de víctima a villana. Sofía, que había intentado sumarse al coro de acusaciones, se convirtió en el hazmerreír. El clímax había sido ruidoso, doloroso y público. Pero habíamos ganado. La verdad, aunque sucia y desagradable, había prevalecido. La caída fue tan rápida como estrepitosa. Sin mi apoyo, la casa de Luisa entró en proceso de embargo. Ningún familiar, ni siquiera los que la habían animado en su campaña contra mí, movió un dedo. Sofía desapareció, avergonzada. Luisa terminó en un pequeño cuarto de azotea, viviendo de la caridad y rumiando su amargura. Rico fue condenado a varios años de prisión. Las noticias decían que dentro, al menos, estaba recibiendo tratamiento para sus adicciones. Antonio, según informes esporádicos, fue visto intentando cruzar la frontera sur, pero su rastro se perdió. Era un fantasma, una lección andante sobre la naturaleza efímera del mal. Sentía un profundo agotamiento, pero también una sensación de limpieza.
Sin embargo, sabía que necesitaba un cierre, un último gesto. A través de Vargas, le hice llegar a Luisa una oferta final, no por ella, sino por mí, por la necesidad de saber que había hecho todo lo humanamente posible. Le ofrecí un modesto apartamento alquilado, pagado por un año, y una pequeña ayuda económica mensual. Las condiciones eran claras e inamovibles, debía comprometerse a recibir terapia psicológica y, lo más importante, renunciar a cualquier intento de contacto conmigo o con mi familia, para siempre. La respuesta fue un documento legal, frío y conciso, redactado por un abogado de oficio, rechazando la oferta y acusándome de crueldad mental. Fue su última palabra. Y para mí, fue la confirmación definitiva de que no había nada más que hacer. Había cortado la gangrena. Un día, sentí la necesidad de volver al origen, no a la vecindad, que ya no existía, sino a la memoria. Busqué a doña Carmen. La encontré viviendo con una de sus nietas, en una casita humilde pero limpia. Sus ojos, aunque velados por los años, aún conservaban esa chispa de lucidez. Me reconoció al instante. Mateo, muchacho. Qué grande te has puesto. Pero sigues teniendo los mismos ojos de fuego. La invité a comer. Le conté, con el corazón abierto, toda la historia, cada detalle doloroso. Ella escuchó con esa atención profunda de quien ha visto mucho mundo, asintiendo, suspirando. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. «Ay, Mateo», dijo, su voz suave como una caricia. «Lo sabía. Siempre lo supe. Tu madre era una mujer herida, y la gente herida hiere. Te quería, no lo dudo, pero su amor estaba envenenado por el resentimiento, por la envidia, por la incapacidad de ver más allá de su propio dolor. Y Rico. Rico fue su reflejo, su excusa. Antonio solo fue el catalizador que hizo explotar lo que ya estaba podrido por dentro. No cargues con culpas que no son tuyas. Luchaste, construiste, y cuando te quisieron destruir, te defendiste. Eso no es ser un monstruo, es ser un sobreviviente. Hiciste lo correcto. A veces, la única forma de salvar un árbol es podando las ramas muertas, aunque duela. Y tú, hijo, tenías demasiadas ramas muertas. Lloré. Lloré por el niño que fui, por la familia que nunca tuve, por el dolor de la ruptura. Y sus palabras, simples y sabias, fueron como un bálsamo. Mi vida tomó un nuevo rumbo. Motores del Valle siguió creciendo, pero ahora, yo dirigía con una perspectiva diferente. Delegué más, confié en mi equipo, aprendí a disfrutar del viaje, no solo de la meta. Pero mi verdadera inversión fue en mi hogar. Redescubrí a Isabela, mi compañera, mi cómplice, mi amor sereno. Redescubrí a mis hijos, sus risas, sus preocupaciones, sus sueños. Las cenas familiares se volvieron sagradas, los fines de semana eran nuestros. Les enseñé el valor del trabajo, pero también el valor del amor, de la lealtad, de la integridad. Vivo en paz, pero no en el olvido. Las cicatrices son un recordatorio constante del precio que pagué. A veces, en la quietud de la noche, el teléfono suena. Un número desconocido. Isabela me mira. Yo le sonrío, rechazo la llamada y le tomo la mano. He elegido mi paz. He elegido mi familia. Y ese, mi verdadero imperio, es inexpugnable.